Nuevamente el Villarreal al ataque. Ahora con Román. Lo persigue el Asensio. Riquelme. La pisa Riquelme. Juega con los tiempos del rival. Mirá. Sigue con la pelota Román. ¿Hasta dónde la llevó? Continúa la gran figura del Villarreal. Bien, Riquelme, aplausos para él. Corrió toda la cancha pisando la pelota para que la gente lo ovacione de esta manera en Madrigal. Pasa un poco como con Messi, que es que cada vez que lo veías en el césped te dejaba boquiabierto, era maravilla tras maravilla, entonces era un poco que, también menos los días que estaba un poco que no le apetecía jugar tanto, o como se quiera mencionar, la verdad que casi siempre que lo veías era el mejor partido y era una tónica, una dinámica constante de ver a Riquelme hacer maravillas con las botas y con el balón. Casi siempre era determinante, incluso el día que no aparecía mucho siempre acababa generando algo que te daba puntos. Tenía el toque de balón de los mejores y era exhibición tras exhibición la que daba el argentino. Como Lionel Messi en Barcelona y Diego Armando Maradona en Nápoles, Juan Román Riquelme transformó a Villarreal en un enclave argentino en Europa. Un pueblo de 50.000 personas se rindió a los pies del mejor jugador de su historia. El hombre, convertido en ídolo, puso al equipo y a su pueblo, a la ciudad entera, en el planiferio futbolístico. Fueron poco más de 3 años que encierran la esencia de Riquelme, el protagonista del primer episodio de Lado Baldo. Bienvenidos a los días de Román. Llegué al club, me presentaron en conferencia de prensa con el entrenador que era Van Gaal, de ahí fuimos al vestuario y Van Gaal me dijo, mire que yo a usted no lo pedí. Román aterrizó en el aeropuerto del Prat a las 9:47 de la mañana del 15 de julio de 2002. Su contratación simbolizaba la respuesta del Barcelona a la hegemonía del Real Madrid, campeón de la Champions League hace un año y víctima de Riquelme en la Intercontinental. Con el recuerdo de aquella noche inolvidable de Román en el Estadio Olímpico de Tokio, los hinchas habían encontrado al nuevo santo de su estampita. Román, ahí está Román, va Román, siempre Román, de largo pasa Jeremy, otra vez ahora Román, ahí Román, la marca de Jeremy, siempre Román, falta contra Román. Aplaude el público de Boca desesperado esta gran jugada de Riquelme. Discúlpenme, yo los dejé fuera a Román entre los 3 mejores jugadores de la cancha. Lo voy a sacar a Roberto Carlos y lo voy a poner a Riquelme, que en el segundo tiempo no perdió una sola pelota. Un poquito de fútbol. Esto es showtime. Esto es para que los europeos miren. A veces desconfían de la fantasía, del talento sudamericano. Bueno, presten atención y descubran a un futbolista sensacional como Riquelme, completo. 300 hinchas recibieron a su Mesías y 14-20 pisó por primera vez el Camp Nou. Riquelme, por fin haznos campeones, rezaba una bandera en las tribunas. La vigilia por Romy, como lo apodaban los medios catalanes, había sido larga. 2 años habían coqueteado Boca y Barcelona, Mauricio Macri y Joan Gaspar, por el pase del número 10 Ceneice. Barcelona lo blindó con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros y un contrato hasta 2007. La imagen más esperada por la afición en los últimos 2 años se hizo realidad, escribió Mundo Deportivo en su versión impresa. Román se presentó ante un centenar de periodistas y 46 medios acreditados. Minutos más tarde, después de la conferencia de prensa, el holandés Louis van Gaal había empezado a escribir su sentencia. Me ha tocado tener de entrenador a Van Gaal, que son de las pocas personas que por ahí dicen las cosas a la cara, ¿no? Yo llegué el primer día, él me sentó en una mesa, me ha dicho que era una contratación del presidente y no de él, que él no me había pedido. Entonces de ese día me quedó claro de que yo no iba a jugar, ¿no? Prefiero que la gente sea así, ¿no? A que me dé un abrazo y me diga que es el hombre más feliz del mundo, que yo esté ahí y después en cada partido no me ponga. El hombre fue sincero, me lo dijo a la cara, ahí estábamos los 2 solos en la oficina de él y me lo comunicó de esa manera, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho, ¿no? Porque me ayudó a crecer, estaba en otro país. Riquelme había llegado al lugar ideal en el momento equivocado, mucho antes de la revolución que más tarde causó Pep Guardiola. Van Gaal lo condenó a la banda izquierda. Radomir Antic tampoco lo quiso y Frank Rijkaard finalmente lo descartó. El turco Rustu Rekber, el mexicano Rafael Márquez, Ronaldinho y Javier Saviola completaban el cupo de extracomunitarios y Román quedó relegado, después de apenas 42 partidos y 6 goles. Junto a él, Dani García, Alfonso Pérez, Roberto Bonán y Robert Enke
debían buscarse un nuevo club. En su horizonte aparecieron 3 opciones: Murcia, Mallorca y Villarreal. Real tuvo que ver mucho el Vasco, ¿no? @Barrena. Sí, porque ya estaba. El Barcelona quería que vaya al Atlético de Madrid. Y el Vasco, nada, llamaba todos los días para que vaya al Villarreal. Entonces, tuvo mucho que ver él para que yo llegue al Villarreal, ¿no? Simplemente me han preguntado en su momento, el entrenador, el club, qué opinaba, si sabía cuál era su situación extradeportiva. Deportivamente, futbolísticamente no iba a descubrir nada, o no iba a decir nada de lo que el club no supiese. Pero bueno, he tenido charlas en su momento con el club, con los que toman decisiones, el presidente José Manuel, y también con Benito Floro, también una charla personal en la cual él trató de involucrarse y saber cuál era mi opinión. Después, todo mérito del club y de Román, que cuando vino respondió como respondió. La llegada de Riquelme fue una cesión y un posterior fichaje que parecía imposible para un club pequeño y de pueblo. Riquelme, una persona introvertida, encontró un marco propicio para desarrollar su fútbol de calle sin la presión existente en el Barça o en otros clubes con más potencial mediático. Juan Román Riquelme se presentó al Villarreal con el corazón abierto el 29 de agosto de 2003. En su presentación, ante 4.000 hinchas, declaró: "A partir de hoy soy otro. Hasta ayer sentía que estaba fuera del fútbol. No tenía la posibilidad de jugar ni de sentirme futbolista. Pero hoy vuelvo a hacerlo gracias al Villarreal. Creo que se nota que estoy feliz y espero dar lo mejor de mí". En primera instancia, el Barcelona lo cedió por 2 temporadas con la opción de repescarlo después de la primera campaña, aunque Riquelme advirtió: "Yo decidiré lo que hago después del primer año". Hoy en día, sentirme feliz acá, que a la gente le guste como yo juego al fútbol y yo no tener que haber cambiado nada, a mí es un logro muy lindo. Finalmente, Román nunca volvió a Barcelona. En 2005, el club catalán vendió el 80% del pase. El submarino amarillo desembolsó $6 millones por el 80%, le firmó un contrato de 4 temporadas y un salario anual de $3 millones. En el medio de las negociaciones apareció el Atlético de Madrid, que recientemente había incorporado a Carlos Bianchi. El Virrey y Román, la posibilidad de estar otra vez juntos, el gran estratega y el héroe dentro de la cancha, podían unirse en el equipo colchonero. Sin embargo, Riquelme eligió al submarino amarillo. La temporada anterior había hecho 15 goles y había dado 10 pases gol. El Villarreal había terminado tercero en la liga. Nadie imaginaba lo que vendría después. Un Villarreal que extendió su buen momento español a toda Europa. Él se adaptó a la ciudad, se adaptó al club, se sintió muy cómodo y bueno, por ende los rendimientos siempre fue creciendo y fueron dando su fruto. La simbiosis entre Riquelme y Villarreal fue automática. El submarino amarillo, un equipo que hacía sus primeras armas en primera división, necesitaba un ídolo al que querer, al que entregarse cuerpo y alma. Riquelme, después de su frustrante etapa en el Barcelona, necesitaba volver a sentirse querido. El astro colgó la 10 blaugrana y la cambió por el 8 amarillo. Ya no decía Riquelme en su espalda, ahora era Román. De vuelta era Román. Si bien su llegada no causó un revuelo mediático como había sido su desembarco en Barcelona, finalmente el Villarreal había recibido al mejor jugador de su historia. Riquelme golpeaba la puerta de un capítulo milagroso que solamente un penal pudo arruinar. Si la caótica, pobre y postergada Nápoles había sido el lugar ideal para Maradona, este pueblo tranquilo de 50.000 personas era la horma del zapato de Riquelme, su espejo, su alma, su lugar feliz. A Riquelme se le conocía sobre todo por haber sido un fichaje muy sonado por el FC Barcelona, que no acabó de triunfar allí por las razones que fueran. Al final el Barça es un transatlántico, es un equipo muy grande y es un equipo muy difícil en el que triunfar. Se le veía que tenía calidad, es algo que realmente se le presuponía cuando un equipo como el Barça apostó por él, pero creo que realmente nadie esperaba el rendimiento que dio en el Villarreal.
Yo creo recordar que no generó una ilusión exacerbada, una ilusión muy grande. Al final venía de ser un jugador que en el FC Barcelona no había triunfado, que había podido dar incluso un paso atrás, que sí se vivió, yo creo, por ejemplo, con más intensidad la llegada de Palermo. Era yo más joven aún y tengo un cierto recuerdo mediático de su llegada que no tuvo el mismísimo Román. Pues la verdad que aunque pueda parecer mentira por allá por Argentina, la contratación de Riquelme no fue un evento especialmente sonado. Venía del Barcelona, pero no después de mostrar su mejor cara, la verdad. Y, por ejemplo, aquí, hablando de un jugador que sí que se vivió como una locura su contratación, con muchísima gente en el aeropuerto y mucho ruido a nivel mediático nacional e internacional, fue Palermo. Porque Palermo, por ejemplo, sí que es verdad que en ese momento venía en uno de los mejores momentos o el mejor de su carrera, tras haber ganado la Intercontinental contra el Real Madrid, siendo él el jugador estrella. Entonces, Riquelme al principio vino no como un fichaje modesto, ni mucho menos, y más viniendo del Barcelona, pero no con un gran ruido. El Villarreal ya se había posicionado en el mapa futbolístico mundial con la llegada anterior de Martín Palermo. Recuerdo la presentación del Loco que acudieron cerca de 250 periodistas de todo el mundo, habilitando como sala de prensa improvisada el comedor de la ciudad deportiva donde entrenaba el equipo. La llegada de Riquelme supuso la confirmación de que el proyecto del Villarreal iba en serio. Pese a la expectativa inicial, Palermo no corrió la misma suerte que Riquelme. Después de 3 temporadas se marchó con apenas 21 goles en 81 partidos y la recordada lesión que sufrió cuando se le cayó una tribuna sobre la pierna, generándole una fractura de tibia y peroné. Palermo había llegado como el gran refuerzo de un Villarreal que se embarcaba en una nueva era. Con la camiseta azul y oro, Martín le había marcado por duplicado al Real Madrid en la final de la Intercontinental. Frustrado el sueño del goleador, Villarreal seguía esperando por un héroe. Era el turno de Juan Román Riquelme. Es una ciudad pequeña, pero en sí el casco urbano son empresas de cerámicas, pero tenés muchos pueblitos al lado del Mediterráneo y la mayoría de los jugadores en esa época estábamos en Benicassim, vivíamos en Benicassim. Después el club, un club que recién había ascendido y que había realizado un gran desembolso en cuanto al presupuesto y bueno, los resultados del primer año fueron buenos, terminamos séptimos y consiguiendo triunfos importantes en Barcelona, en La Coruña, etcétera, etcétera. Román llegó en un momento en el cual el entrenador era Benito Floro. Nosotros veníamos de 2 años con Víctor Muñoz, en el cual, como dije anteriormente, el primer año había sido muy bueno, el segundo no tanto. Y la llegada de Román nos dio la posibilidad de jerarquizar, de jerarquizarnos en lo futbolístico, en un cambio. Ya éramos un equipo que nos gustaba la tenencia de pelota y bueno, con Román, con la llegada de Román eso se aumentó mucho más y bueno, al nivel internacional obviamente la noticia también fue importante para el club. Román era un artista con el balón, elevaba el fútbol a una categoría sublime. En sus peores días era capaz de ofrecer detalles excelsos por los cuales valía la pena pagar una entrada. En su tiempo era el Messi de la actualidad, un futbolista capaz de imaginar lo inimaginable, mostrando una técnica exquisita, controles, gambetas, amagues, ejecutando pases imposibles. Riquelme paraba el tiempo y a su alrededor el fútbol fluía. En el arco narrativo que supone la etapa de Juan Román Riquelme en el Villarreal, la primera temporada, la temporada 2003-2004, fue su prólogo. El Villarreal terminó en la 8ª posición de la Liga Española, alcanzó las semifinales de la Copa UEFA y tuvo una participación activa del 10, que marcó 8 goles en el campeonato local. Su buen rendimiento individual y colectivo no auguraba lo que sucedería después, especialmente a partir de la incorporación de Diego Forlán. El delantero uruguayo, un mito del fútbol mundial, le dio un salto de calidad a un equipo que peleó primero por la Liga Española y que después estuvo a punto de meterse en la final de una Champions League. Ahí en el Villarreal fueron muchos años en un gran nivel. Físicamente sí que lo he notado en su esplendor, jugando UEFA, jugando Liga, jugando Champions, jugando Liga a la vez y no sintiendo el cansancio, pero después sin ninguna duda que
eso fue un gran momento, fue antes del Mundial. Haber conseguido el tercer puesto en la Liga, después lo que se vio en Champions, y el rendimiento Román fue creciendo, así como el equipo en general fue consiguiendo una gran prestación en el campo. La alineación del conjunto de Pellegrini, y como siempre pivotará sobre ese hombre, Román Riquelme. Poco a poco Villarreal fue construyendo un equipo con jugadores de buen gusto y competitivos, como los argentinos Solini y Arrobarrena, Marcos Sena, Ocani, o jóvenes jugadores de la casa con buen pie, como Héctor Font y Santi Cazorla. Forlán ponía guinda a pastel con sus goles. La sociedad Riquelme y Forlán era de las mejores del mundo. Evidentemente, cuando se cuenta con un jugador diferencial como Riquelme, al igual que sucede en el Barça con Messi, se crea una dependencia sana. Riquelme atraía contrarios y liberaba a sus compañeros. Era como si el Villarreal jugase con dos futbolistas de ventaja. También sucedía que cuando Riquelme tenía un mal día o no le apetecía correr, el juego se resentía y el Villarreal se convertía en un equipo plano. Pocas veces sucedía. El equipo entrenado por Pellegrini con Riquelme en el terreno de juego mataba suavemente y con dulzura a sus adversarios. 2004-2005 fue una temporada histórica para el Villarreal en España. Entre Juan Román Riquelme y Diego Forlán hicieron 40 goles, lo que le permitió al submarino amarillo escalar hasta el tercer puesto en la clasificación, apenas por detrás del Barcelona y del Real Madrid. En un año inolvidable en el que se consolidaron como una fuerza dominante en España, Riquelme entregó varias de las mejores producciones de su etapa en Villarreal e incluso de su carrera. Real Sociedad fue una de sus víctimas, pero nadie lo sufrió más que el Barcelona, aquel Barcelona que lo había dejado ir. Hay muchas postales para el recuerdo del paso de Riquelme por Villarreal. Hay grandes partidos, muchos y muy buenos. Hay algunos especiales, como en su primer enfrentamiento con el Barça, en el que Riquelme destrozó al equipo al cual pertenecía y que pagaba gran parte de su salario. Fue un 3-0 en el Madrigal, una victoria que comenzó a fraguarse en una pared sublime de Riquelme a Forlán, que el uruguayo convirtió en gol. Forlán abriendo, qué taconazo de Riquelme, golazo de Forlán. Qué taconazo de Riquelme, qué patadón, qué disparo, con qué potencia, ha hecho un efecto rarísimo que ha dejado fuera de la jugada Víctor Valdés. Golazo de Diego Forlán. La verdad que contra el Barcelona hizo varios que fueron una auténtica barbaridad en el buen sentido, que en aquella época además éramos un poco la bestia negra del Barcelona. Hizo lo que quiso con el balón y lideró un Villarreal que dio una verdadera exhibición. Fue, yo creo, que la venganza particular de Juan Román Riquelme aquel partido. Cuando va a haber cambio en las filas del Villarreal, Ricardo. Pellegrini va a aprovechar para efectuar ese segundo cambio. El jugador que se va a marchar y que va a recibir la ovación de los más de 20.000 aficionados del Madrigal es Román Riquelme, entrará en su lugar Arce. Ahí está, magistral. Modelo cambio homenaje se llama esto, ¿no? Sí. Riquelme, que definitivamente es el hombre del Villarreal este año. 11 asistencias de gol antes de que lleguemos a la primera vuelta. Que Riquelme marcó una era en el Villarreal es evidente, pero no jugaba solo él y no fue solo él el que contribuyó a esa transformación. Riquelme, Forlán, Arruabarrena, Juan Pisorín, había gente de mucha calidad en ese equipo, aunque Riquelme y Forlán, por supuesto, eran los más determinantes en una plantilla que, a pesar de que tenía mucha calidad, yo creo que llegó a competir incluso un poco por encima de sus posibilidades, pero hizo creer a una pequeña población que se podía llegar a hacer cosas muy grandes. Eliminar al Inter de Milán en unos cuartos de final de Champions no está al alcance de cualquiera. Recibir a todo un Manchester United en un pueblo pequeño es un hito, y que encima no te ganen ni en el Madrigal ni en Old Trafford, y no solo eso, sino que además no te marquen ninguno de los partidos, te puede llegar a hacer pensar que eres capaz de cualquier cosa, aunque por supuesto también tener a un pedazo de entrenador como Manuel Pellegrini fue clave. La Champions League 2005-2006 fue el pináculo de la era Riquelme en Villarreal. Clasificado el submarino amarillo después de terminar en tercera posición de la Liga Española, eliminó al Everton en la fase previa. En la fase de grupos, terminó como líder por encima del Benfica, del Lille y del Manchester United, con apenas un solo gol en contra en 6 partidos. En octavos de final dejó afuera al Rangers escocés y en cuartos eliminó al Inter. En semifinales, el Arsenal inglés interrumpió su sueño. Sin embargo, fue la mejor producción de un debutante desde que la Sampdoria alcanzara la final de la Champions League en 1992. Aunque la película no tuvo final feliz,
El Villarreal, el equipo de un pueblo de 50.000 personas que hizo su debut en la máxima competición europea, ya había hecho historia. Tenía mucha voluntad, como dije anteriormente, era un equipo tal vez no tan vistoso como el de Liga, que era un equipo ofensivo y que había hecho muchos goles. Acá convertíamos los goles, pero era un equipo más defensivo, que era difícil poder convertirle y que no daba por perdida ninguna pelota. Y bueno, se llegó ahí teniendo esa cuota de suerte que siempre hay que tener, pero también jugando un buen fútbol, tanto de local como de visitante. Y creo que era lo que resaltaba. Hay que tener en cuenta que era la primera vez que el Villarreal participaba en Champions, y generalmente cuando los equipos en España en ese momento, los equipos que debutaban siempre tenían complicaciones en Liga. Le pasó al Celta, le pasó a la Real. Sin embargo, nosotros no tuvimos sobresaltos, tanto en Liga como en Champions, llegando a semifinal. Y Manuel, recuerdo que si bien era una plantilla de 20 jugadores, generalmente jugábamos siempre 13, 14 jugadores, no había mucho recambio, y eso demuestra el grupo, el entrenador y el club que estaban unidos y con un solo objetivo. Cuando nosotros pasamos al Inter, dijimos, bueno, podemos llegar a la final, ¿no? Porque el Inter tiene un equipazo, no jugaba Adriano, jugaba Recoba, Figo, Verón, Cambiaso, Zanetti. Tenían un equipo bárbaro, ¿no? Toldo en el arco. Y cuando jugamos en Villarreal, le ganamos claramente, ¿no? Habíamos jugado mejor que ellos. Dijimos, a la final vamos a llegar. Pero hay un partido y una jugada que las redes sociales se encargan constantemente de recordar. Fue en los cuartos de final de la Champions y ante el Inter. Riquelme, en una acción de escapismo a lo Houdini, escondió una y otra vez la pelota ante Cambiaso, Figo y Verón, con lo que no mantenía una buena relación. Para culminar su gran partido, Riquelme asistió de falta para que Arrobarrena anotara el gol que llevó al Villarreal a semifinales de la Liga de Campeones. Ha sacado ya para Riquelme, se le va a echar encima Cambiaso. Riquelme que se va de los dos, de Cambiaso y de Verón. Se frena de nuevo Riquelme, aguanta la entrada de Verón, se va de otro, se va del tercero, continúa Riquelme, vamos Román que se crece, otro recorte de Riquelme, ahí va el disparo, ¡fuera! Tiene hielo en la cabeza este hombre, Michael. Fuera de que las cosas las haga bien, que las hace, que no sienta la presión de ese aliento en el cogote de todos los jugadores del Inter, y cuando ya parece que lo fácil es tocar a la banda y salir del lío, todavía aguanta. La verdad que fueron ya no días sino semanas especiales ante a la llegada de ese choque, que podríamos clasificarnos para una final de Champions, con el tema del equipo que somos, la población que éramos, el alcance mediático, la cobertura que se nos estaba dando como jamás había sucedido hasta ese momento. Fue muy, muy especial ese tiempo. Y de hecho fue la mejor etapa del Villarreal, sin ninguna duda. Una etapa que será muy difícil que se vuelva a repetir. Me gusta que la última cara que vean los jugadores del Arsenal en ese saludo sea la de Román Riquelme. Ahí está la alineación del Villarreal, con Barbosa en la portería, Arruabarrena, el hombre que mete al Villarreal en semifinales, con Quique Álvarez, Peña y Javi Venta en la defensa. Riquelme, Josico, Marcos Sena y Sorín en el medio campo, con Guille Franco y Diego Forlán en el 11 de Manuel Pellegrini. El equipo jugó bien ese día, sí. Hemos hecho un gran partido, hemos errado un montón de goles, no solamente el penal. Hemos sido superior al Arsenal, ¿no? Pero ese equipo jugaba bien, ¿no? El que despeja el balón, Sena el que la baja del cielo, la entrega para Peña para Quique Álvarez, se abre en el campo Juan Pablo Sorín, ahí va la pelota para el argentino, Sorín que prepara el centro, la rosca buena, el balón, atención para José Mari, penalti que acaba de pitar de Clichy, minuto 88 de partido, atención a la oportunidad para el Villarreal, se queja el Arsenal, cayó en el área José Mari, lo vamos a ver repetido, salta contra José Mari, sí, es penalti, salta contra José Mari, salta contra José Mari y le derriba, es claro. José Mari evidentemente en cuanto que nota el contacto se va al suelo, pero Clichy comete el penalti típico de imprudencia temeraria. Y hay suficiente contacto, Carlos, aunque luego tira los brazos al aire, José Mari, pero es penalti.
no es teatro. Vamos, Román. Recupera pulsaciones, Román. Los demás no las tenemos ya. Riquelme que besa la pelota. Vamos, le dice vieja, como le diría Alfredo Di Stéfano a esa pelota. Coloca el balón en el punto fatídico. Lehmann salta como un saltimbanque en el... Si hacíamos el penal lo ganábamos. En la línea de gol, Riquelme que respira, Riquelme que le pega un vistazo furtivo a la escuadra. 7 metros de carrera, Riquelme que corre, Riquelme que dispara, Lehmann evitó el tanto del Villarreal. Lo evitó Jens Lehmann. Era el penalti y el gol que daba la prórroga. Román asumió la responsabilidad, pero esta vez este hombre que nació en un iglú no encontró el resuello para la tranquilidad, ni la fortuna sonría. Todos supimos que era la ocasión que posiblemente nunca volveremos a tener, pero también sabíamos que había poco que achacar a Riquelme, era casi infalible y sin él posiblemente no hubiéramos llegado nunca a esa semifinal frente al Arsenal. Riquelme falló en el peor momento, sí, pero tanto a él como al equipo solo se le podía agradecer el esfuerzo por haber llegado a donde nadie podía esperar que llegara el Villarreal en su primera participación en Champions, aunque realmente, y es evidente que fue muy doloroso cerrar así una Champions histórica para el club y por supuesto también para la ciudad. Finalizado el partido no hubo ningún reproche al equipo y los 22.000 espectadores que abarrotaban la cerámica, bueno, en aquel momento el Madrigal, corearon una y otra vez Riquelme, Riquelme. Tras la semifinal de Champions, la siguiente campaña no comenzó todo bien que esperaba para el Villarreal de Pellegrini, el autor del estilo y milagro de Villarreal. En el paquete de compra de Riquelme no había manual de instrucciones para manejar al argentino. Román llegó con sus muchas virtudes y también con sus defectos y rarezas. Román jugaba a ser un dios con el balón, no siempre le apetecía hacerlo, y entrenarse tampoco era lo suyo. Por su calidad y ascendencia en el equipo, a Román se le permitía todo. Llegada la Navidad de 2006, Pellegrini propone que los jugadores regresen a Villarreal el 29 de diciembre, cuando en un principio iban a hacerlo el 4 de enero. A Riquelme no le gustó el cambio. Quería asistir a la boda de su fisioterapeuta personal y amigo y regresar después de Año Nuevo. Román encabezaba la lista de los descontentos. En el penúltimo partido antes del parón navideño, Riquelme no viajó a Santander por unas supuestas molestias. Antes de las vacaciones, el Villarreal jugó en el Madrigal ante Osasuna. Riquelme se paseó por el terreno de juego sin tocar el esférico. Al descanso, el presidente, Fernando Roig, bajó al vestuario y lanzó una filípica a los jugadores. El Villarreal perdió finalmente el partido 1-4. La relación con Pellegrini se enturbió. Desde el club se combinó a Riquelme a que pidiera perdón. Román no lo hizo y Fernando Roig apostó por redoblar su confianza en el técnico chileno y buscar una salida a Riquelme. No, con Pellegrini nunca pasó nada. Yo me peleé con el presidente y el presidente lo usó a él para que se preste a meterse en el lío y él dijo que sí. ¿Pero fue verdad que lo echaste del vestuario al presidente? No, lo que es verdad es esto que estoy diciendo. Yo con el Pellegrini nunca discutí. Él se prestó a hacer lo que el presidente le dijo. ¿Y pero el problema cuál era con el presidente? Es una cuestión del presidente conmigo, defendiendo a mi compañero, pero lo que vuelvo a repetir, con Pellegrini nunca pasó nada. ¿Pero vos te enojó que el presidente una vez entró al vestuario y vos lo echaste? ¿Fue así eso? No. Nosotros perdimos 4-1 con el Osasuna. Sí. Y el presidente entró al vestuario y dijo que fuimos para atrás. ¿Y ahí qué pasó? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo voy a dejar que me diga que fuimos para atrás? ¿Me estás jodiendo? No, pero digo que yo te digo acá, estás haciendo el programa mal para que te vaya mal. ¿Pero qué le dijiste? ¿Pero vos lo echaste, pero lo echaste del vestuario ahí? No, jamás. ¿Cómo voy a echar? Yo no soy el dueño del club. Y aparte somos 30 futbolistas, ¿eh? Los 30 se enojaron. Sí, yo no juego solo a la pelota. Y esto pasó en España, así por eso digo, todos opinamos sin saber lo que pasa. Fueron diferentes circunstancias en las cuales el club emitió su opinión, el entrenador Manuel lo mismo y Román lo mismo, no se había llegado a un acuerdo o no se entendieron y bueno, el club decidió la salida de Román, que después fue a Boca. Los jugadores, nada, apoyar al compañero, pero también respetar las decisiones y sí que los mayores, los que teníamos más años en el club, emitimos nuestra opinión en forma privada,
tanto el club como el entrenador sabía lo que cada uno de los capitanes pensábamos al respecto y bueno, punto. Después una decisión que el club había tomado y siempre el club la toma para beneficio, pensando en el beneficio del club. Creo que la mayoría coincidiremos en que técnicamente es el mejor jugador que ha pasado por aquí, sin duda. Si cuando se habla de un crack, Román estaría dentro de esa categoría y seguramente ha sido el crack de Villarreal y nunca tendremos un jugador mejor. Pero también es verdad que hay bastante controversia con el tema de cómo fue a nivel personal, porque aunque es innegable que a nivel futbolístico fue un crack, también cuando quería, el problema era ese, que los partidos, lo han dicho muchos jugadores que han pasado por aquí por el Villarreal y técnicos, cuando Román quería, sabías que el partido estaba ganado. Cuando Román ese día no quería jugar o dar el 100%, era una incógnita. Entonces era decisivo para bien y para mal. Riquelme es, si no el más querido, sí el más admirado, el mejor jugador que ha vestido la camiseta del Villarreal. Riquelme y Forlán pusieron en el mapa mundial al Villarreal, un equipo de pueblos sin tradición ni historia, convertido en un referente por su buen fútbol, llegando hasta las semifinales de Champions. Desde aquellos días de vino y gloria, el Villarreal es respetado en España y Europa y resulta un club conocido y apetecible para cualquier jugador. A nivel aquí en España y a nivel internacional también es un poco un milagro, ¿no? Que un equipo con una ciudad tan pequeña haya llegado a los sitios que ha llegado, de las posiciones que ha llegado y sea tan conocido a nivel mundial. De hecho, sería innegable, sería una mentira negar que Villarreal ahora mismo está puesta en mapa en el mundo por el equipo de fútbol. Riquelme es el mejor jugador de la historia del club y si no es el mejor es el segundo. Fue el jugador diferencial, fue un jugador que si hubiera tenido otro carácter seguramente nunca hubiera vestido nuestra camiseta. Su toque de balón era exquisito y para la ciudad es uno de los iconos, es uno de los grandes culpables de poner Villarreal en el mapa, más aún cuando incluso a día de hoy en las entrevistas sigue alabando al conjunto groguet, pero hubiera sido incluso más grande si la salida del equipo no hubiera sido por la puerta de atrás. A pesar de todo, el recuerdo que se guarda de Juan Román Riquelme es como un ídolo en Villarreal. Y fue maravilloso, sí. Yo todos los años tengo la obligación de ir a Villarreal, tengo mi casa, todo, y yo todos los años tengo que ir. Sí. Nunca me van a querer como me quieren acá, pero ahí me quieren mucho.